Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Categoría de Historias. Mi nombre es David y aquí pues les traigo también a un compañero. Él se llama Andrés, a contarles unas cuantas historias en el momento en el que se cuenten, en la noche, en el día, en la tarde, no interesa. Aquí estamos para contar historias. Bueno, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal de cosas? Bien, bienvenidos a todos por acá reuniéndonos, sí. Buen momento también para contar historias, sobre todo depende del tema, bueno de noche. Si son un poco de misterio, de miedo, y si no, cualquier tema es bueno para reunirse también con los amigos y escuchar una historia. Pues sí, total. Aquí estamos para escuchar historias y bueno, pues para quien nos escuche, pues bienvenido. Y bueno, pues hoy vamos a contar un par de historias colombianas, así criollas, aquí de la tierrita, como se dice. Que sea interesante, algo, no siempre las cosas raras y extrañas pasan en Europa o en Estados Unidos como casi siempre, sino aquí en Colombia también pasan cosas raras. Me parece a mí que es más interesante la historia de este lado del mundo que en la de Europa, porque en Europa hay historia conocida desde hace muchos siglos. En cambio, la historia de este lado del mundo es un poco menos conocida. Sí, hay datos simplemente desde el descubrimiento, vienen ya como datos, pero hay mucho misterio y mucha fantasía alrededor de estas tierras. No, total, y eso sí, eso lo hace más interesante porque al no ser tan conocida o la gente no se preocupa tanto por eso, porque su atención siempre va a ser a lo internacional. Y pienso que es un poquito más gracias a lo mediático, ¿no? A lo comercial. Estados Unidos con su cine, historias, siempre llegan las cosas de ellos. Pero aquí muy poca gente se atreve a hablar de este tipo de cosas y bueno, pues aquí estamos nosotros rescatando un poquito ese lore que tiene nuestro país. Entonces, bueno, Andrés, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar. Comencemos con su historia. ¿Qué historia nos trae el día de hoy? Pues yo tengo una historia así bien extraña. Vamos a remontarnos un poquito a 1957, en una ciudad de Colombia llamada Popayán. Resulta que para esas épocas, estamos hablando del invierno del 57, comenzó un invierno fuertísimo. Un día cualquiera resulta que en medio de esa lluvia interminable, resulta que las tormentas provocaron así una avalancha. De esas típicas de Colombia que siempre se rompe una montaña y tapa las vías, de esas mismas avalanchas. Allá en Popayán hay un lugar que se llama el Morro de Tulcán. Y de repente la montaña pues cedió. Y entonces aquí es cuando comienza lo raro. Que va al descubierto una pared de piedra. Y así, personas del común la observaron, que creían que eso era un morro. Y entonces aquí es cuando apareció el Instituto Colombiano de Antropología y la Universidad del Cauca. Entonces lo primero que ellos hicieron, pues al ver que se comenzó a ver esa especie de, no sé, como de losa, algo extraño como que se ve ahí, pues designaron un arqueólogo. Y ese arqueólogo se llamaba Julio César Cubillos. Este man era un tipo importante, o sea, él fue un arqueólogo colombiano y él fue el pionero en la investigación de culturas precolombinas. Es decir, gracias a él es que se saben fechas y muchas historias de la época antes de los españoles por las cosas que él ha investigado y él descubrió, así losas, artefactos, y pues al ser un hombre pues tan conocido, automáticamente le dieron esa tarea: vea, vaya a ese morro, investigue lo que está sucediendo allá. Entonces el hombre pues se fue a ver qué podía encontrar. Y resulta que pues comenzó a investigar y allá encontró, no, increíble, algo muy increíble, porque lo primero que le hizo el hombre cuando llegó a ese lugar fue abrir 15 trincheras, las abrió, y 23 pozos de sondeo. Entonces, ¿por qué pozos de sondeo? Porque resulta que esos pozos, sobre todo en arqueología, pues sirven para saber si un área hay restos arqueológicos, pues para saber si verdaderamente vale la pena seguir excavando. Entonces hay que sondear, hay que probar antes de hacer una excavación más grande. Y resulta que en esos sondeos comenzó a encontrar artefactos. Entonces comenzó a dar capas de tierra por estratos. Entonces comenzó a bajar y en cada estrato encontraba algo. Eso comenzó a darle una idea de cómo era la historia del lugar, qué era lo que sucedía, y sobre todo por la experiencia que había tenido
pues también haciendo sus investigaciones acerca de otras culturas. ¿Qué fue lo que encontraron? Aquí comenzó la historia. Resulta que cuando este hombre llegó allá, dice, descubrió una construcción hecha por un pueblo totalmente desconocido. O sea, no sabían. Ellos simplemente iban andando, iban descubriendo. Entonces lo primero que se comenzó a decir es que se determinó que absolutamente eso era indígenas. O sea, los indígenas ahí en ese morro, allí en Popayán, levantaron una estructura, pero usando técnicas bastante buenas. O sea, la talla de espátulas, la fabricación con moldes. O sea, con las espátulas raspaban, cortaban y alisaban los objetos que ellos querían hacer. Hacían líneas, texturas y todo eso. Y luego fabricaban moldes. O sea, ellos usaban un molde, podría ser de piedra, de barro, y por dentro le colocaban metal o arcilla, ¿sí? Para que al secarse pues tuviera la forma exacta y la pudieran colocar. Definitivamente cuando encontraron esto ellos dijeron, hermano, esta vaina la construyeron humanos. Y esto fue unas personas muy avanzadas. ¿Por qué ellos decidieron que eso eran personas, o por lo menos tener una tecnología avanzada? Porque descubrieron que era una estructura artificial hecha por humanos. Y a lo que me refiero con artificial es que era una pirámide aquí en Colombia. O sea, de por sí, aquí en Colombia nunca se construyeron pirámides, porque pues no había los elementos necesarios para construirlas. Y siempre pues se dejó que eran los mayas, los egipcios, pero aquí en Colombia es la única que se ha encontrado. Eso fue un descubrimiento increíble. Y en ese lugar encontraron 14 tumbas. O sea, encontraron restos de personas adultos, cráneos de niños, bóvedas con joyas. Probablemente las usaban para rituales, que eso siempre se hacía. Y resultó que definitivamente dijeron, esto era una construcción ceremonial. O sea, definitivamente ahí hacían ritos funerarios, los indios en esa época. Y también se descubrió que ahí en Tulcán, ahí en Popayán, también se descubrió que ese lugar pudo ser un observatorio astronómico. O sea, no solamente servía como tumba, porque resulta que la pirámide estaba orientada hacia el cielo y los ciclos del sol, así tal cual como lo hacían los mayas. Y era como si conectaran la construcción con el más allá. Por eso era un rito funerario, o más bien una especie de cementerio para conectar las personas con el más allá. Y eso explicaría pues los restos humanos. Y resulta que aquí viene algo más loco todavía, porque parece que en el pasado, donde construyeron esa pirámide, resulta que hicieron con el tiempo investigaciones geológicas e indica todo que en esa época de la construcción todo ese lugar estaba rodeado por una laguna, por las investigaciones geológicas. ¿Y por qué? Porque encontraron conchas de mar ahí en ese lugar. Eso quiere decir que la civilización que hizo eso era sofisticada. O sea, tenían comercio, no sé de dónde venían los barcos o qué pasó en esa época. Pero eso deja mucho en qué pensar, por lo que encontraron. Y entonces viene una pregunta más profunda. ¿Quién construyó esa vaina? Se comenzaron a preguntar. Dice, bueno, pues ya encontramos esto, pero ¿quién hizo esto? Pues se cree que la pirámide fue levantada por allá entre el año 800 y 1500 después de Cristo. Eso es lo que se cree. Y por lo menos eran pueblos prehispánicos, o sea, que habitaron lo que hoy es Popayán. Pero también, pues hoy en día se plantea una hipótesis bastante inquietante, y es que esta cultura no se sabe nada. Es un misterio, porque pudo haber sido destruida por invasiones de otros pueblos antes de la llegada de los españoles. Es como si la civilización hubiera desaparecido. Lo único que quedó fue una pirámide, eso fue todo. Y lo más extraño es que nadie mencionó nada. O sea, no hay un cronista, ningún español dijo nada, nada, silencio absoluto. Sin embargo, siguieron investigando y encontraron más cosas. O sea, dentro de esta estructura se encontraron restos de caballo, eso quiere decir que ahí hubieron personas, varias, y una moneda de plata con una cruz. O sea, eso confirmaba que hubieron españoles dentro de esa pirámide. Pero viene otra pregunta, ¿pero por qué no registraron nada? No se sabe. O sea, hoy día es un misterio esa pirámide. Primero porque en Colombia nunca se construyeron, solamente es la única que se sabe. O sea, hasta ese momento se sabía que aquí no había eso.
pero la encontraron. Y lo más raro es que como que se conecta con otras culturas, como lo que hacían los mayas o incluso, digamos que rasca un poco de lo que hacían los egipcios. Y así sucedió, que por qué no escribió no se sabe, los españoles tampoco dijeron nada. Pero no solamente para esa época, estamos hablando de 1957. Hoy día, en ese cerro, no solamente el misterio está en el descubrimiento de esa pirámide o quién la construyó, sino que hoy día comenzaron a suceder cosas extrañas que hoy día se siguen reportando. Por ejemplo, en 1995 hay un testigo en Popayán que afirmó haber visto entre las 7 de la noche, más o menos entre las 7 a 8 de la noche, un fenómeno extraño. Dice que él vio por unos segundos unas luces que se posaron ahí, arriba, en el tope de la pirámide. Y también se cuenta que un camarógrafo de televisión logró grabar esa parte. No se sabe si en ese mismo momento o después él fue y quiso confirmar ese mismo hecho y logró grabar algo, pero lo que se sabe es que ese testigo de Popayán en 1995 sí vio haber visto luces ese día en la pirámide. También uno de los testigos, un hombre, se llamaba Ricardo García, aseguró que no solamente se vieron luces extrañas, sino que una nave, ojo bien a esto, él dice que lo vio con sus ojos, que una nave a unos 20 metros de altura se posó cerca de un transformador de energía, pero era como si la pirámide atrajera eso. Era extraño, él decía. Y entonces muchos, no solamente ellos, como el testimonio de Ricardo o de testigos en Popayán que dicen haber visto luces allá en la pirámide, también muchos habitantes coinciden con las mismas historias. Dicen que hay gente en algunas épocas del año, de noche, dice ver movimientos en el cerro de luces que se desplazan a gran velocidad. Dicen que ven destellos verdes, otros dicen que los ven azules o rojos. Y que el tamaño, también lo que decía Ricardo García, era que, por ejemplo, cuando él vio esta nave, dice que el tamaño de esta nave era más o menos la de un automóvil. O sea, la de un carro, más o menos su tamaño. Y era en forma circular. O sea, súper extraño todo. Y también se ha dicho, los habitantes de los alrededores, que en algunas noches se ven destellos en la pirámide, como llamaradas. Pero no se sabe por qué, nadie las produce. Nadie hace fogatas allá. Simplemente salen porque sí. Entonces, según algunas explicaciones, según para las comunidades indígenas, que pues también han escuchado estas historias, estos fenómenos ellos los entienden como manifestaciones espirituales, como ligadas a ancestros o a rituales antiguos, algo que ellos veían y les parecía normal. Pero aún así nos sigue explicando pues más cosas, como por ejemplo la forma del objeto, imagínense, de grande como un carro. O sea, ¿cómo explica usted eso? O su forma circular, nadie. Hoy día pues tanto los avistamientos que la gente ha visto después del descubrimiento, en sí su pirámide, quién la construyó, por qué nadie dio nada, todo es extraño y pues es un misterio. Yo creo, y siempre hay un debate abierto al tema de las pirámides, no simplemente por esta, sino con la de Egipto, con las que hay en México y también por el nuevo Machu Picchu en Perú. Siempre está la duda de cómo civilizaciones que entre comillas pues tenían un avance muchísimo menor a nosotros hicieron todas estas construcciones. Y no solo hicieron estas construcciones que igual eran bien complejas para la época en la que normalmente se plantea que se hicieron. Por ejemplo, esta que se está narrando ahí en la de Colombia está diciendo que entre 800 y 1500 después de Cristo. O sea, tecnología para mover, o sea, maquinaria cero y pues fuerza operativa yo creo que menor. La primera, yo creo que incógnita que tiene todo el mundo es cómo se construyeron las pirámides. Yo creo que eso abre un gran debate, cómo se construyeron. Y está haciendo en Colombia, y hay algo que también pasa con todas las pirámides alrededor del mundo, es que no están como que porque sí, sino que también es extraño que se han construido hace tantos años y que todas coincidan en su manera, casi siempre coinciden en su ubicación hacia el cielo. O sea, no están ahí en ese lugar porque decidieron construirlas ahí, sino porque ese lugar específicamente apunta hacia algún lugar o tiene alguna conexión hacia algún lugar.
que lo hacen más extraño sabiendo que pues no son civilizaciones que se conocían entre ellas y casi siempre están apuntando hacia el mismo lugar. Son misterios que también abren bastante el debate, sobre todo el de la construcción. El de la construcción yo creo que es algo que todavía se discute mucho en todo el mundo y hay diversas teorías. ¿Qué opina usted referente a eso? No, es que yo pienso que las pirámides, más que un misterio, eran como revelaciones. O sea, los antiguos creían que el cielo tenía vida. O sea, no solamente era un espacio lleno de estrellas, sino que ellos reverenciaban dioses. Cada cultura, como por ejemplo si hablamos de las mayas, tenían sus sacerdotes. Ellos eran los encargados de guiar a la comunidad, de estudiar los cielos para saber en qué momento sembrar, en qué momento no. Y estos sacerdotes de por sí eran chamanes. Y ellos entraban en trances y ellos decían que en algunos planetas habían dioses y que ellos recibían información de ellos. Es curioso porque en una de las pirámides que hay en México, a mí se me olvidó el nombre. Yo no me acuerdo si era Chichén Itzá o... qué lástima no recordarlo. Esta pirámide fue hecha precisamente para estudiar los cielos, la astronomía en ella. Esa pirámide fue totalmente construida por revelación de los dioses. Ellos, desde los mismos chamanes, por así decirlos, decían cómo deberían ser construidas. Y precisamente ellos adoraban un dios, tenía como cabeza de serpiente, algo así. Y al final de las escaleras siempre hay una cabeza. Resulta que cada vez que sale el sol, da la sombra, eso sobre todo pasa en las tardes, entre la escalera y la pared, y da la forma de una serpiente. O sea, es tan detallada la construcción que hasta en eso se preocuparon. Pero todo era revelación de allá. Yo pienso que para esos tiempos no existía la tecnología, era imposible hacerlo, muy difícil, a menos de que alguien les ayudara. Y yo pienso que ese algo era más espiritual, algo que ellos sí creían y que hoy en día tal vez hay gente que lo cuestiona. Y yo pienso que ellos sí tenían sus ayudas. Ese es precisamente el punto, porque es raro que vamos a lo mismo, usted habla de algo espiritual, porque es que igual estamos hablando de una época en la que o sea, para comunicarse, no sé, por ejemplo, entre Perú y Colombia, que son las más cercanas, igual había mucho tiempo de diferencia. Ahorita si sumamos que está México, sin embargo sigue estando dentro del mismo continente. Ahorita si nos vamos al otro lado del mundo, para decir que las de Egipto, porque todas tienen una misma, o sea, un mismo diseño, una misma infraestructura y todas tienen, obviamente con su, pongámoslo así, como con sus dioses y con sus formas de pensar, pero todas tienen como lo mismo, por así decirlo, y van enfocadas en lo mismo. Y lo que usted dice es verdad, ellos están muy conectados como con su parte ancestral, natural y con el cielo en general. Entonces yo sí creo que sí, claro, hay mucho más ahí de lo que nosotros podemos ver o quizás entender. Hay un trasfondo mucho mayor que no sé si como tal también se le puede ocultar al público, porque yo imagino que es algo que se lleva investigando muchos años y no sé qué tanto de eso se comente y qué tanto se permita comentar. Yo pienso que siempre al chamanismo y todo esto se le asociaba como a la brujería y a los demonios. Pienso que de ahí sale la información. Las construcciones también eran, siento yo que eran inspiraciones de estas entidades que pues eran engañadas. Estas pobres personas creían que eran dioses. Y dése cuenta que siempre las pirámides no solamente se relaciona como de ir al más allá cuando yo muera, o tal vez para estudiar los cielos, o darle una ofrenda a los dioses de alguna manera, sino también con el fenómeno ovni. Siempre, casi en la mayoría de pirámides o han visto luces, porque pienso que esas construcciones eran hacia eso, como hacia darle honra a lo que pasa en el universo. Y hay que tener en cuenta que en todas se han encontrado cadáveres, o sea, todos en las de Egipto pues hay momias, o sea, básicamente son casi como cementerios, pongámoslo así. No sé si se dejaban ahí con el fin de sacrificio, o sea, no sé si fue gente que mataron o que enterraron después de muerte. Pero si todas casan en algo, es que básicamente eran como lugares donde dejaban gente. Tanto la de México, la de Egipto, y bueno, esta usted también comentó que encontraron cuerpos también ahí. Entonces, básicamente eran como cementerios. Entonces, sí, la parte espiritual claramente es algo muy enfocado hacia eso. No sé si sean sacrificios, es como lo que tengo en duda.
Y lo de los ovnis es que también siempre, sí es verdad, siempre ha estado muy, muy remarcado por eso en avistamientos y eso. Pero sí a mí lo que más me sorprende de todo el tema es para las fechas de la construcción de todas las pirámides que se han hecho en la Tierra, en el mundo. O sea, la manera de levantar las piedras, no sé la gente cómo se lo imagina, pero es que una piedra y una pirámide es algo que para cargarla así sean entre 100 personas, para esa época digo, es que no, es imposible. Eso es imposible. Por eso yo digo que ahí estuvo la ayuda. O habían gigantes o algo extraño pasaba ahí. Porque, y primero que todas las culturas casi en Indonesia, en India, también construyeron pirámides. En China, en Sudamérica, en Egipto. Todas eran unidas. Incluso, fíjate que pasa algo muy curioso y se teorizan algunos historiadores y arqueólogos que existió una civilización muy, muy antigua que tal vez les enseñó a estas personas a hacer este tipo de construcciones, que hoy en día está desaparecida esa civilización, pero no se sabe por qué no se ha encontrado. Porque ¿cómo más uno explica eso? O sea, ese conocimiento tan tremendo y que no tiene sentido. O sea, piedras de toneladas, ¿cómo las arrastraron si no tenían la rueda? ¿Cómo las subieron allá? ¿Y cómo hicieron para que no se hundieran las pirámides? Porque, pues, por ejemplo, las de Egipto, que están construidas sobre arena, o sea, en 100 años ya estarían bajo tierra. Pero no, es como si tuvieran debajo algo que las sostuviera. Es una cosa increíble. Pero yo pienso, Andrés, que más increíble es la historia que nos vas a contar ahorita. A ver qué tal, qué más nos tienes acerca de Colombia. Ya hablamos un poquito acerca de las pirámides y de todo lo que gira en torno a esto. Y este descubrimiento increíble que yo la verdad no sabía. La verdad yo no sabía esa pirámide. No tenía idea que aquí en Colombia habían pirámides. Pero pues yo hasta ahora me entero. Sí, yo tampoco, la verdad, como cuando lo estaba escuchando, sí, de pronto sí analizaba que había escuchado algo, pero a la vez no, o sea, no es como que tenga presente una pirámide en Colombia, la verdad, ¿no? Y mucho menos en Popayán, no sé, es un lugar algo un poco, no olvidado, porque pues obviamente que es una ciudad de gente, pero no es un lugar ni muy turístico internamente, no es como un lugar donde uno dice, uy, quiero ir a Popayán, no, la verdad no. Y sí es un buen dato, la verdad, sí, es que hay mucho para investigar dentro del mismo país, hay que entender que pues es un país con demasiadas montañas, demasiada selva y demasiada naturaleza, y creo que falta mucho aún por descubrir. Ya entrando a la siguiente historia, que es ahí también cerquita, a Popayán, un poco más hacia el norte, ubicados exactamente en Cali. Entonces nos vamos de El Cauca, un poco más hacia el norte, hacia Cali, al Valle del Cauca. Y en este caso es una historia de, digamos que un asesino serial, pero sin resolver. Aún han pasado muchos años. El descubrimiento de las pirámides fue en 1950, que ahora nos vamos solo 10 años, están cerca y en tiempo también. Acá nos vamos a algo que ocurrió entre 1960 y 1970, que es medianamente conocida la historia, pero no es muy comercial, pongámoslo así. Y es los términos que le pusieron, o como lo bautizó la prensa, fue el monstruo de los mangones, que es el misterio sin resolver de Cali. ¿Qué fue lo que pasó entre estos años entonces? Para ser más exactos, entre el año 1963 y la década de los 60, en la ciudad de Cali, vuelvo insisto, en el Valle del Cauca, ahí cerquitica a lo que acabamos de contar, se produjo una serie de crímenes muy extraños y aterradores, que aparentemente están conectados con el tiempo al que le dio el nombre también el monstruo de los mangones, que los mangones también es por el lugar donde ocurrió todo. Ya vamos para allá. Dice que es un caso pues que es real y es histórico. De hecho pues hay mucha documentación, pero principalmente es fácil de encontrar porque está en Wikipedia. Entonces también pueden encontrar información fácil en Wikipedia, pero como digo, es poco conocido en el ámbito policial y también de crímenes históricos, precisamente porque es algo que quedó sin resolver. Estamos hablando de algo que pasó ya hace 60 años y aún sigue siendo un misterio. Entonces no se sabe la identidad real de la persona, no se sabe exactamente los motivos que los llevaba a hacer lo que hacía. Precisamente se le colocó el nombre de los mangones por el lugar donde se encontraron muchos de los cuerpos que él enterró, que es Mangones, así se llama el sitio, que era una zona de lotes baldíos, o que son como cañadas o terrenos como descampados en Cali,
donde ahí aparecieron los cadáveres. Hasta allá fue donde llegó toda la investigación, pero nunca pudieron dar con la persona, entonces por eso quedó bautizado como el monstruo de los mangones. Es, bueno, un criminal. Yo diría que esto ya es más que un criminal, es un asesino serial para casi una década de terror y de asesinatos, y que la actividad pues fue un poquito más de la década, porque no fue exactamente desde el 63 hasta el 73, sino que fue desde el 63 hasta algo más del 70, porque igual, insisto, como nunca se pudo saber quién fue, no se sabe exactamente si quedaron aún más crímenes sin resolver y aún más personas en otros lugares que igual no encontraron. Esto fue como tal lo que pudieron encontrar, y que encontraron que habían casos conectados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Que las autoridades, la policía, bueno, la prensa también lo documentó, que las víctimas, que la mayoría eran niños y adolescentes, que básicamente también habían jóvenes, que hubieron entre 30 y 38 víctimas. Hay varios relatos en Wikipedia del tema, pero algo que también es como importante del tema es el modus operandi, lo que él hacía, cómo actuaba. Aunque el caso nunca pues se pudo resolver con pruebas, no hubo nada concluyente, y la investigación no terminó señalando como tal a alguien directamente, sí se veía que había una manera de actuar, que era que secuestraba a las víctimas en diferentes partes de la ciudad de Cali, llevaba los cuerpos a zonas o lotes baldíos, que precisamente eran los mangones, y en muchos casos se detectó que hubo tortura, y según algunos testimonios, que lo que dicen es que se utilizó objetos extraños como agujas insertadas en el cuerpo, lo que también le da un toque, no sé, como de misterio, no sé si también como sectario, pero pues era raro que encontraran cuerpos con agujas enterradas. Bueno, lo que también se pudieron encontrar es que el tema fue un poquito perturbador por los patrones que utilizaba y cómo encontraban las víctimas, ya que las torturas con las que encontraban los cuerpos fueron bastante, pues digamos que macabras o aterradoras. Nunca fue atrapado. A pesar de todas las investigaciones y toda la preocupación social que generó el caos, pues la inseguridad que tuvo que haber generado en la ciudad, la inseguridad en la ciudad para la época de los 60 a los 70, sabemos que pues el país nunca ha sido pues el lugar más seguro del mundo, pero que uno sepa que hay por ahí un asesino en serie suelto, yo creo que dificulta más el tema social. No hubo tampoco ningún sospechoso reconocido oficialmente, o sea, todo fue un misterio, porque no, habían víctimas, estaba ya escrito el modus operandi y la manera en la que actuaba, pero nunca hubo ni siquiera una persona que dijera un posible sospechoso de puede ser, no. Y el caso se mantuvo abierto durante años buscando pistas, pero nunca pudieron dar con nadie. Y también parecía que el asesino pues simplemente como desapareció sin dejar rastro después de esa década, porque no se volvieron a encontrar ni más cuerpos asociados, pero en el lugar, porque como no hubo un sospechoso como tal, no se sabe si de pronto pues se pudo haber movido de ciudad o pudo haber ido a otro lugar. Ya sabemos que para esa época no era como tan fácil el tema de reconocer a alguien, o que alguien se moviera de sitio, pues era más difícil la identificación de cada persona. También qué repercusiones trajo como culturales, históricas, que pues son interesantes. Y es que como el misterio quedó inconcluso, pues inspiró una película que me pareció pues como detalle interesante, ya que el problema de las películas colombianas es que normalmente no son muy, al menos las antiguas, no son muy vistosas. Pero llegó al cine la hora con una película que se llama Pura Sangre, que fue en 1982, prácticamente 2 décadas después de todo lo que encontró la policía, y la película fue dirigida por Luis Ospina. Y aunque es ficción, obviamente le agregan un poco más, y pues lo normal que siempre hace una película para llamar la atención, pero volvió a generar, o sea, salió 2 décadas después y volvió a generar tensión y revuelo como tal en Cali. Y algo que me pareció chistoso es que a raíz de la película, la gente lo que empezó a decir o asociar era que podía ser como un tema de vampiros o casi horror psicológico. Entonces nuevamente como que volvió el miedo a la ciudad después de la película, cuando ya habían pasado 2 décadas, pero sí era algo que ya culturalmente quedó arraigado como tal en la gente de la ciudad. Obviamente ya hoy en día poco se habla del tema, ya la persona pues debe estar muerta, supongo yo, si no está demasiado vieja. Pero es una historia fascinante también, porque fue un fenómeno que aterrizó en la ciudad durante pues una década. No hubo un culpable oficial,
El sospechoso nunca fue detenido ni hubo un capturado. Cruzó el límite entre lo criminal y pues lo misterioso también por cómo encontraron las víctimas, y el tema también de las agujas enterradas pues era un poco raro. Quizás, no sé, sí he leído en varias partes que como que los asesinos seriales tienen, digamos así, como que una firma personal. Quizás podía ser parte de eso que él hacía, y pues inspiró esa obra cinematográfica que pues fue entre realidad y ficción, pero cuenta más o menos lo que pasó. Y hay varios libros también que no son directamente del tema, pero se inspiraron en esa historia para sacar algunos libros y para sacar algunas historias. Y obviamente generó cualquier cantidad de leyendas urbanas en la ciudad, ya que nunca se encontró como tal un culpable. Ahí va la historia. Y qué caso tan interesante. Interesante porque es un asesino serial que no usaba como códigos o limpiaba escenas, sino que va así impune, o sea, sin ni siquiera esconderse. Yo pienso que ahí también juega un poquito el problema que tiene Colombia actualmente, que siempre por corrupción deja impune muchos casos judiciales, y también porque pues aquí en Colombia no tenemos incluso recursos ilimitados, ¿no? Como lo podía tener Estados Unidos, que ellos sí tienen presupuesto, forenses avanzados y así sucesivamente. Pero pues igual eso no justifica que una persona quede así impune. Pero es extraño porque eso me hace acordar como el caso de Jack el Destripador, cuando comenzó a hacer su serie de asesinatos en Whitechapel, se llamaba el barrio, y apenas le bastaron creo que 4 o 3 crímenes, no más. Y es el asesino en serie más grande del mundo, no existía uno como él. Por el misterio que hay detrás, porque nunca lo consiguieron y jamás nadie supo qué hay de su paradero. Nunca, nunca. Y raro porque en Colombia pues también tenemos el nuestro. No conocía ese caso de ese asesino, pero muy curioso, muy curioso. Y lo raro ahí es que creo que no volvió a hacer crímenes, ¿cierto? Creo que el tipo quedó así impune. O sea, no volvió a hacer, o sea, hizo unos cuantos y ya, desapareció del mapa. Es raro porque igual, bueno, tampoco unos cuantos, porque hay entre 30 y 38 víctimas. Entonces, siempre fueron varias personas. Pero a pesar de que, pues sí, Colombia es cierto, no tiene un aparato judicial muy avanzado, pero normalmente siempre se han dado con los responsables. No sé, el caso de Garavito, cuando terminaron ya, después de muchas investigaciones, terminaron dando con la persona que era, aunque igual también casi se les escapa. Sí. Hay otro instrumento que también se me escapa el nombre, que también fue uno muy famoso, que es el monstruo de algo, no me acuerdo, el monstruo está conocido como el monstruo, no me acuerdo, pero siempre terminaban encontrando. En este caso fue raro porque pues que fue una década, o sea, 10 años de asesinatos y no encontrarlo es también o muy mala gestión de la policía o una persona muy cautelosa, no sé, porque es que 10 años uno con 38 víctimas y que no hayan, o sea, no haya dejado una pista. Yo siempre digo que siempre queda un hilo del cual tirar. En este caso no hubo un hilo del cual tirar, o sea, no hay nada que pueda llevar a un posible sospechoso, entonces es lo que lo hace muy raro. Siempre yo he escuchado que no hay crimen perfecto, pero al parecer acá sí lo hubo, porque no quedó un solo hilo del cual tirar para decir, vea, esta persona fue. Y no de que fue como que no hizo más crímenes, no se sabe, porque también hay que entender, insisto, en la época. Pues en esa época simplemente una persona se movía de un pueblo a otro y no era como que era fácil conocer a alguien, sino que se mudaba, llegaba alguien nuevo y podía llegar a hacer sus fechorías en otro lado donde no estaban habituados a lo que estaba pasando en Cali. Y no solo en Colombia, sino que también se pudo haber ido para otro país, como lo hicieron muchos. Yo pienso una cosa. Para mí, yo estoy seguro que hay casos mal investigados. Se han resuelto casos incluso más complejos, y ya con los casos cerrados, donde ya la policía no investiga más, sino simplemente una serie de fanáticos por internet investigan los casos, como hace poquito, no sé si fue hace unos 2-3 años, que resolvieron el caso del asesino del Zodiaco. El tipo que impune, yo no me acuerdo cuántas décadas, y lo lograron encontrar ya después de muerto y resolvieron el caso. Y yo dije, bueno, pero aquí qué, o sea, la policía de Estados Unidos es de las mejores que hay en el mundo y no pudieron, y estos tipos sí. Entonces me dio la idea de, son mal investigados, ¿qué pasó ahí? O hay corrupción o algo sucedió extraño. Pero ya con 10 años y muchas víctimas, bueno, pues ahí está la cuestión como rara.
Me parece a mí. Y es que es bastante raro lo que yo digo, que no haya un hilo del cual tirar a ver a dónde llegan. Es muy raro porque si no, nunca, o sea, que no puedan decir al menos, bueno, se creyó, se pensó que era tal persona, pero nada. Y sí es bastante raro porque yo siempre he escuchado el tema de que no hay crimen perfecto y acá al parecer sí se puede decir que lo fue porque nunca hubo un sospechoso, nunca hubo un responsable. Rarísimo, ¿no? Pero bien la historia del asesino, ¿no? Bueno, ¿y qué te parece, Michael, o Andrés más bien? Y si continuamos con las historias, a ver qué tal. Con su siguiente historia, ¿cuál es la segunda historia que nos trajo? Bueno, hombre, pues yo les traigo otra historia. Ya descubrimos una tumba y ahora pues hablamos también de unos cuantos asesinatos en una década. Pero hoy les voy a traer una historia también extraña. Aquí en Colombia también, así como lo hemos venido haciendo. Pero vamos a transportarnos al virreinato de Colombia. Ustedes van a decir, uy, pero ¿por qué? Es que aquí comienza todo. Entonces, antes de contar la historia, y vamos a remontarnos un poquito pues a la historia antigua de Colombia y vamos a hablar acerca de lo que en su momento todo el norte de Sudamérica, que era Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, dependía del virreinato del Perú. Y la capital del Perú era Lima. Y ahí en la capital pues salía todos los procesos políticos y bueno, y las órdenes. Pero resulta que en España comenzaron a darse cuenta que la distancia era un problema. O sea, como que tener un virreinato tan lejos y sin mucho control, pues eso les producía varios problemas como decisiones políticas algo lentas, mucha corrupción y nadie ponía cuidado. Pues les quedaba muy fácil, ya que pues se podría decir el jefe estaba muy lejos. Entonces por esa razón, con el tiempo, España dijo, no, vamos aquí a tomar una decisión, vamos a reorganizar nuestros dominios. Y así es como creó el virreinato del Reino de Granada. El nuevo Reino de Granada le llamaron así. Y la sede era Santa Fe, Bogotá, como centro administrativo. Entonces ya no era solamente el Perú, sino también aquí entraba Colombia. O bueno, en este caso, y otros países más. Sin embargo, pues mucho antes de esa reorganización europea, pues recordemos que el territorio se dividía por pueblos independientes, pueblos indígenas, cacicazgos, confederaciones, antes de la llegada de los españoles. Y es en medio de este proceso histórico que apareció un territorio bastante misterioso, raro. Y aquí es donde aparece nuestro protagonista. Nuestra protagonista llegó 90 años después de la llegada de González Jiménez de Quesada. Entonces recordemos que González Jiménez de Quesada fue el que llegó aquí a Colombia y pues conquistó el territorio de los muiscas, que era toda la sabana de Cundinamarca y iba hasta Boyacá. Y aquí es cuando una persona llamada Lucas Fernández de Piedrahíta escribió un famoso libro. Ese libro se llamaba Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada. Y ese libro lo publicó en 1688. ¿Qué hablaba en ese libro? Él hablaba de un lugar a unos 200 kilómetros de Bogotá, de un lago navegable que hoy en día se considera como el más alto de Sudamérica. Dice que cuenta con unos 55 kilómetros cuadrados de superficie y 60 metros de profundidad. O sea, bastante tiene. De hecho, así como un dato curioso, fue hasta 1777 cuando un hombre, o sea un capitán, que se llamaba Juan de San Martín, él dejó constancia, ¿no?, de que en Colombia existía un lago de esas magnitudes así de grandes, como los datos que acabé de nombrar. Y ese lago se llama el lago de Tota. Ahí es donde entra nuestra historia. Resulta que en el libro Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada, escrito por Piedrahíta, recordemos que Piedrahíta era un cronista y un escritor muy famoso de la época, donde pues él reconectaba las historias de qué pasó en las conquistas y todo esto. Pero ahí él menciona una historia de una mujer que se llamaba Andrea de Vargas. Y se cuenta que un día, mientras ella caminaba a orillas de la laguna de Tota, así normal, como un día, como cuando usted sale a caminar en la playa, cuando está de vacaciones, resulta que ella salió a caminar y ella dice que vio con sus ojos que desde el agua emergió un animal extraño. Ella decía que era oscuro, era enorme. O sea, tanto fue la sorpresa que tuvo
que ella no lo describió como un animal. No, ella dijo, esa vaina era un monstruo. Eso no era normal. O sea, en sus palabras, ella decía que la piel era completamente negra. O sea, era un tamaño grandísimo. Ella decía que parecía una ballena. Y que la cabeza era semejante a la de un buey. Que de cuando en cuando sacaba la cabeza del agua y luego se sumergía otra vez. Con el tiempo, esta historia se volvió muy famosa y como recordemos que los españoles cristianizaron pues todo el territorio, ellos al escuchar esa historia, más o menos estamos hablando del siglo XVII, no dudaron ni un segundo, mejor dicho, y le apodaron a este animal el diablo ballena, porque ellos decían que era un demonio acuático. Y incluso si uno va hoy en día al lago de Tota, hay guías que cuentan esta historia y le llaman así, el diablo ballena. Entonces, ¿qué sucedió? Que con el tiempo comenzaron a haber más avistamientos, más exploradores y testimonios extraños. Resulta que el testimonio de Andrea no fue el único. O sea, con el tiempo pasó lo siguiente. Resulta que en 1852 hubo un hombre que se llamaba Manuel Ancísar. Él era un escritor y explorador colombiano en su época. Y él aseguraba que el pánico fue tan grande con la historia de esta persona y con la existencia de un ser así tipo monstruo del lago Ness, pero en la laguna de Tota, era tan grande que llegó un momento en que nadie usaba la laguna. O sea, nadie pescaba, nadie la cruzaba, nadie nadaba. Sí, según la gente decía, no, ahí vive algo y no queremos tener nada que ver con eso. Pero un día, pues un inglés no la cruzó sin miedo, dijo, no, aquí no pasa nada. Entonces la gente comenzó a perderle un poco de miedo a la laguna, pero las historias seguían. Resulta que en 1880 un hombre que se llamaba José Jerónimo Triana Silva, él era un médico, él era un botánico, incluso hasta científico. Él hizo una expedición muy famosa por una persona que todo el mundo conoce en Colombia, Agustín Coasi. Entonces recordemos que Agustín Coasi era un geógrafo, ¿no? Un geógrafo que también se dedicó a la cartografía, él era un militar y tiene una historia curiosa porque él era de otro país, era italiano y él emigró a América y participó en varias guerras como, si no estoy mal, de Napoleón y todo esto. Él llegó aquí a Colombia y participó en la independencia de Venezuela y lo que en su momento fue la Gran Colombia. Pero entonces hubo una época en donde existió una comisión muy famosa llamada aquí en Colombia que se llamaba la Comisión Corográfica. ¿Qué pasaba en esa comisión? Que en ella se dio la orden que se tenían que levantar mapas detallados de cada provincia, de donde usted pudiera recorrer. O sea, básicamente le decían, usted vaya y recorra y usted tiene que levantar mapas de ahí. Tiene que hacer cartografía, describir la geografía del lugar, los recursos naturales, la población, las costumbres, etc. Y en ese trabajo lo acompañó José Jerónimo Triana Silva, que como ya veníamos diciendo, él era botánico y médico. Y entonces sucedió que cuando él recorrió la región, cuando él llegó a Boyacá, él escuchó algo todavía más inquietante. Durante su recorrido, haciendo cartografía del lugar, él dijo que los pobladores le dijeron algo bastante inquietante, que en el lago existía un monstruo que también habían visto, que tenía una cabeza gigantesca. Es más, decían que tenía cachos como los de un venado. También se atrevieron a decir que el cuerpo era como de un renacuajo gigante, como una especie de híbrido mezclado con un reptil, y que con esos cuernos atravesaba al ganado matándolo. Es decir, que la criatura en las noches dejaba huellas y salía. Resulta que con el tiempo, ahí no acaban los avistamientos, siguieron pasando cosas extrañas. Resulta que en el año 2013, en los alrededores de Tota, estamos hablando de Fuquene, de Isa y de Saboyá, se comenzaron a reportar animales mutilados. Ovejas y vacas, así, tipo animal de ganado, eran heridos. O sea, pero era difícil de explicar, no sabían por qué amanecían muertos. O sea, la noticia fue tal en ese año que la gente comenzó a hablar de un posible chupacabras. La gente decía, eso es un chupacabras que está matando el ganado. Y entonces la policía montó cámaras. Y lo que alcanzó a ver es que eran perros salvajes. Ellos dijeron, no, lo que vimos ahí fueron perros salvajes. Dijeron también algunos que eran personas que robaban carne, o sea, que hacían parte de un culto o una secta satánica. Sin embargo, eso no explicaba por qué algo raro más pasaba. Resulta que algunos animales hacia los alrededores de esta laguna, de algunos pueblos o ciudades, por así decirlo,
comenzaron a presentar incisiones tubulares, así como cuando Drácula chupaba a sus víctimas y dejaba esos cortes limpios. Así, pero eso no tenía nada que ver con mordidas de perro. Y eso se quedó en el misterio porque nadie pudo resolver eso. Y más que todo, daba a entender que era como lo que la gente estaba hablando, que con esos cuernos atravesaba el ganado. Entonces, viene la pregunta, ¿qué era el monstruo de la laguna de Tota? ¿Qué era eso? Y pues durante los siglos, como tantos exploradores y cronistas hablaban de lo mismo, comenzó a desglosarse muchas teorías. ¿Qué era eso? Algunos decían que era un pez colosal, un animal desconocido. O sea, que causaba olas, turbulencias, o tal vez gente que se imaginaba esas cosas. Otros decían que fue un animal prehistórico, ¿sí? Que, bueno, se quedó atrapado en la laguna por algún motivo y de ahí no salió. Otros decían que era un ser mitológico muisca, porque es que aquí viene algo importante. Resulta que los muiscas, como vivían ahí cerca de la laguna de Tota, ellos veían las aguas como portales espirituales. Entonces el monstruo, ¿sí?, pudo ser como una especie de guardián sagrado para proteger las aguas. Entonces, como los muiscas imaginaban que en sus aguas habitaban seres sobrenaturales y ellos les daban ofrendas a ellos. Entonces, pues esa podría también ser una opción. Otros decían que era un demonio acuático, ¿sí?, como yo venía diciendo, el diablo ballena. También decían que era como una especie animal ya extinta, que hoy en día existía en su momento, pero ya no. Una especie de dinosaurio. O simplemente un mito, que la gente ya pues se lo inventó. ¿Cuál es mi opinión personal? Yo pienso que para mí esa historia está más relacionada como con un demonio acuático, ¿sí? O sea, si fuese un animal ya hubiera aparecido varias veces, pero no han encontrado nada. Pero aún así muchos hablan de eso. Y era como una especie de demonio acuático que era venerado por los muiscas, ¿sí? Pero ellos no lo veían como algo demoníaco ni satánico, sino como una diosa, algo de mucho valor y respeto. ¿Qué sucedió? Que al final de esta historia hubieron últimos avistamientos. O sea, ya venimos hablando de monstruos y todo, pero también resulta que hay un testimonio de una persona que trabajaba cerca de los alrededores de la laguna de Tota, que se llamaba Luis Alberto Moreno Guzmán. Y él decía que un día, en 2 ocasiones distintas, cuenta él, logró ver algo extraño en un sector conocido como el Espinal, así le llaman, esa parte del lago, porque es que el lago es muy grande. Y según su testimonio, él decía que un día se asomó hacia la laguna y él dice que vio desde un cerrito como de forma particular, por así decirlo, le llamó algo la atención. Él decía que él describió una estructura similar a una pirámide. Él dice que a unos 6-8 metros debajo del agua vio eso. Resulta que en 1991 unos buzos entraron como para ver, bueno, vamos a ver si esto es de verdad. Y se toparon que no era una pirámide, sino que era una formación natural de rocas. Eso es lo que decían. Y aún así, múltiples testimonios locales afirmaron que en el fondo del lago aún se siguen observando formas geométricas, murallas e incluso hay gente que dice ver pirámides. Una cosa extraña, que usted puede ir a bucear allá, no ve nada, pero desde arriba se ve todo, muy raro. Y se cree que los muiscas de la época anteriores, pues para darle explicación a esos avistamientos, pudieron haber levantado, no se sabe en su momento, templos o pirámides, también igual ceremoniales, cerca del agua. Pero resulta que pues por motivos geológicos o de la naturaleza, el lago creció y dejó las estructuras sumergidas. Hasta el día de hoy pues nadie ha investigado hacia fondo, ni ha hecho pues un descubrimiento arqueológico o le ha invertido dinero a eso, no se sabe muy bien. Hasta el momento pues quedan son las historias. Pero también algunos campesinos antiguos han contado que recorriendo la zona observaron una vez una luz que salía del interior de la laguna. Así lo dicen ellos, varias personas, que se elevaba hacia el cielo y que luego se perdía en las estrellas, como una especie, volvemos a hablar de ovni. También se relataban algunas cosas dentro de la laguna de Tota, que desde el centro del agua, o sea, ahí en el centro de la laguna, hay gente que observa que algo parecido a un remolino se ve. Y alguien también observó que, no sé, que una vez vieron como salía una persona del agua, así como cubierto por un manto, o como si de una diosa se tratara.
Con el tiempo se planteó otra explicación que no era una deidad, sino más o menos era como una formación o un fenómeno natural. No se sabe muy bien, pero ahí quedaron los testimonios. Entonces son múltiples avistamientos, unos de construcciones extrañas, otros de un animal extraño que vive ahí. No se sabe, pero pues que la laguna de Tota tiene su cuestión y su misterio ahí, sí que lo tiene. Con Boyacá tiene, no sé cómo decirlo, como mucha historia. Pues una de las principales razones que hay que tener en cuenta es que bueno, allá igual se dio la mítica batalla del puente de Boyacá, pero exactamente en Boyacá hay mucho convento, mucho claustro, hay mucho pueblo, de mucho asentamiento de la era de la conquista española. Y también de la laguna de Tota he escuchado varios, no historias, pero sí como ciertos comentarios, como así al lado, ¿cómo decirlo? Como mucho misticismo en ese sector. Entonces la laguna de Tota sí siempre es algo que tiene como mucha historia y mucho mito y mucha leyenda urbana por todo lo que digo de lo que se da como tal en Boyacá. Entonces teniendo en cuenta eso, en Boyacá es un sitio que en Colombia yo creo es de esos que se presta, para mí Boyacá y el Amazonas se prestan mucho por su geografía y por la cantidad de selva que hay, como para muchas historias y muchas cosas que han pasado. Pues yo pienso que eso tiene sus leyendas y sus mitos. No sé hasta dónde pueden ser mitos y también pueden ser leyendas, pero ahí sí, como dice un dicho, que si muchas vacas del mundo comen del mismo pasto, es por algo. ¿Eso qué quiere decir? Que si muchas personas se ponen de acuerdo, y no porque se conozcan, sino porque lo han visto o han escuchado acerca de que pasan cosas extrañas ahí, es porque verdaderamente han pasado. No es algo que pues tal vez alguien se invente, ¿no? No se sabe, igual son historias bastante antiguas, pero me parece muy curioso que desde por allá 1800 y algo se hable sobre eso, muy curioso, y que después hoy en día sigan pasando este tipo de cosas, me parece aún más tremendo todavía. Eso también me hace recordar como el lago de los Balcanes, o bueno, no sé si es Baikal, creo que es el lago Baikal, eso se ubica en Rusia, creo que es el lago más profundo que hay en el mundo. También es algo parecido, se han visto luces extrañas, como que comparte un poco ese mismo misticismo, como usted decía, del lago. Así luces extraterrestres, incluso han visto hasta sirenas, un caso curioso, muy raro en ese lago. Y no son uno o dos, son muchísimos que lo han visto. Y así, como que tienen esas aguas como que verdaderamente siento que eran como una especie de portal hacia algo que no se puede ver a simple vista, a menos de que un día pues, usted se tope con eso así por razones del destino. Pero muy curioso me parece el caso, sobre todo en Colombia, porque ya existen historias como el del lago Ness. Sí, y estaba pensando precisamente en esa, la lago Ness, que es verdad. Es curiosísima, es la más famosa que existe en Escocia. Y al día de hoy la han encontrado. Y ahí sí le han metido plata, porque han hecho expediciones arqueológicas, o no arqueológicas, no sé cómo se le llamaría eso, pero sí han hecho como investigaciones y no han dado con el animal, pero lo han visto. Igual es raro que digan como que no han dado porque es un lago, o sea, la gente dirá, pues tienen que hacer un lago, sí, pero ahí es donde entra también ese misticismo. Y bueno, el de Escocia no sé, hablemos un poco del de Tota, porque pues el de Escocia no sé el contexto histórico, pero el de Tota algo que usted decía que es muy cierto, y es que hay que entender que las comunidades también prehispanas, pues acá se hacían muchos sacrificios, cada comunidad tenía sus dioses porque no... O sea, acá vivían, no era como que fuera un solo reino, sino que habitaban muchas comunidades de diferentes, pongámoslo así, como creencias y con chamanes diferentes, y cada chamán tiraba como hacia su creencia y digámoslo así como hacia su religión. Entonces, así no como se hacían muchos sacrificios, creo que eso invocaba también muchos demonios, lo que generaba que también en este caso el lago, hay que tener en cuenta que las comunidades indígenas, cuando habían lagos, o habían lugares que fueran buenos para el campo como tal, para cultivar, siempre se volvía un lugar de sacrificio. Y eso generaba que muchas entidades, pongámoslo así, demoníacas, tomaran control sobre los lugares. Y puede ser el caso acá, o sea, puede que no estemos hablando de un simple animal
o de un simple cuento, sino más bien de algo mucho mayor, dado a lo que sucedía con las comunidades prehispánicas en ese lugar. Yo también pienso lo mismo. Y como ellos tenían sus diferentes diosas, o dioses y diosas, como por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, Bochica, no sé, creo que era la que estaba ligada al lago de Tota. La adoraban mucho los muiscas. Y no se me hace extraño que una persona haya visto eso. Una supuesta entidad como o mujer o persona salga del agua. Pues obviamente ya está muy satanizado ese lugar de alguna manera. Y es que no hay de otra, porque siempre esos lagos, como por ejemplo el lago que hay en Escocia, esos lagos por su contexto histórico y todo, pues tienen un pasado muy oscuro. Es más, hasta el mismísimo, ahí como por desvariar un poquito del tema, el mismísimo Aleister Crowley, que es pues, de los brujos satanistas más relevantes de su época, allá tuvo una mansión que se llamaba el Boleskine House, y allá le hizo rituales y todo importantes, y era en ese lago. Es místico, es raro ese lago, y tiene muchas cosas ahí dentro. Yo no pienso que solamente un animal debe tener más, pero pues siempre como que atrae eso. Lo espiritual se une con lo espiritual simplemente. Ese es el punto, se genera esa apertura. Y es que las aguas tienen ese misterio. El agua siempre va a tener el agua del universo, o sea, todos son portales abiertos como a otros mundos. No es normal que se pasen estas apariciones, pero pues no deja de causar inquietud. Sí, claro, total. Es que igual yo creo que basado en lo que estaba diciendo anteriormente de los sacrificios de lo que hacían en esas épocas, pues se creaban ese tipo de portales, porque indudablemente, o sea, no estamos hablando de que se sacrificó una persona o de que se sacrificó un par, estamos hablando de que eso era algo que constantemente hacían las comunidades año a año y mes tras mes, dependiendo de la época y dependiendo de lo que se esperara que viniera, y hacían sacrificios en pos de eso. Entonces imagino que la carga espiritual que tienen estos lugares, como la Laguna de Tota, debe ser muy alto. Entonces pasa lo mismo como con la historia que usted contó en el de Escocia. Básicamente lo hacen en esos lugares porque se genera como esa apertura con el mundo espiritual y hay casi que una puerta abierta de lado y lado. Entonces la cantidad de demonios, digo yo, que navegar saliendo y entrando ahí debe ser muy alta. Pues ese es nuestro punto de vista, ¿no? No habrá gente que opinará diferente o tratará de una explicación más lógica, pero pues, ¿qué le hacemos, no? Ese es el mundo en el que vivimos. Pero Andrés, cuéntanos un poco más del mundo en el que vivimos. ¿Cuál es la otra historia que nos tienes, así bien intrigante aquí de Colombia? La otra historia, y nos quedamos en el 1800, pero esta vez nos vamos de 1852, que usted dijo lo de Ancísar, a 1859. Así estamos bien ubicados en fechas. Pero antes de contar la historia, primero tengo que hablar de las auroras boreales, que es de lo que vamos a hablar, pero primero voy a hablar de qué es una aurora boreal. Entonces, básicamente es un fenómeno natural de luces en el cielo, que básicamente de dónde provienen esas luces, básicamente es del sol, que se emiten por constantes partículas cargadas del viento solar. Básicamente las causa el sol y esas partículas que vienen cargadas de ese viento solar llegan a la Tierra y básicamente se dan cuando hay una tormenta solar. Esas partículas viajan con mucha fuerza hacia la Tierra y genera un campo magnético terrestre que las dirige básicamente hacia los polos. Siempre es hacia los polos. Entonces esas partículas chocan con los gases de la atmósfera, que es básicamente el oxígeno y el nitrógeno que está ahí en la atmósfera, y en ese choque se producen luces de colores. Entonces, ¿por qué tiene colores? Muy simple. Cuando es el verde es porque viene más cargada de oxígeno que cualquier otra cosa, y ese es el más común. Siempre cuando ven videos que ven el verde como en esa aurora, es como que va girando, siempre si es verde es porque viene más cargada de oxígeno. Si viene rojo es porque es oxígeno a mayor altura, y si es azul o morado es porque viene más cargada de nitrógeno. ¿Dónde es normalmente donde ocurre esto? Básicamente, como dije, hacia los polos o en los países nórdicos, que es Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Canadá y Alaska. Es donde han habido presencia y donde si una persona quiere ir a ver las auroras boreales, pues se tiene que ir a esos lugares porque es donde más llega esa carga solar, esas partículas solares. Y básicamente eso es en el hemisferio sur, ocurre lo mismo y se llama peroaurora austral. Esa es más rara igual verla, pero pues es básicamente lo mismo, simplemente que el otro hemisferio.
Entonces, precisamente eso ocurrió en Colombia. ¿Y por qué es raro verla en Colombia? Porque Colombia está cerca de la línea del Ecuador. Está cerca del Ecuador. Básicamente ustedes saben que Ecuador se llama Ecuador es porque lo atraviesa la línea del Ecuador. Y las auroras casi siempre se concentran en los polos. Nunca, o sea, estamos hablando de que llegaron a la mitad del hemisferio, que es algo muy... O sea, uno podría decir como que se corrieron un poquitico de los polos o algo así, pero que pase por la mitad es algo totalmente atípico. Y es un evento solar pues extremadamente fuerte que no, básicamente no tendría por qué llegar a Colombia. Y ese evento solar se consideró como el evento Carrington en 1859, que las auroras pudieron verse en unas latitudes muy bajas y en el registro de Colombia pues son excepcionales y pues históricas, porque fue una sola vez y jamás ha volvido a ocurrir y pues no hay un registro de que antes eso mismo haya ocurrido. Entonces, ya entrando bien en lo que ocurrió en Colombia, entonces estamos hablando de que la gran aurora boreal de Colombia de 1859, nos quedamos situados en la época que usted dijo hace un rato, donde pues no es muy difundido ni hay mucha evidencia histórica, obviamente también por las fechas en las que hablamos, obviamente no hay un registro, no hay nada que lo pueda mostrar, simplemente estamos hablando de testimonios de gente que lo presenció, que esas luces que se observaban en latitudes tan bajas que pudo verse desde partes del territorio colombiano. Una de ellas fue Montería, que es donde mayor avistamiento hubo de esta aurora boreal. ¿Qué pasó exactamente? Entonces, lo que pasó exactamente es que el fenómeno está relacionado con lo que conocemos, como les dije hace un momento, como el evento Carrington, que es un inmenso estallido solar que ocurrió entre agosto y septiembre de 1859. Eso fue producto de una intensa tormenta solar que hubo geomagnéticamente. Un evento solar muy poderoso que se registró en la era moderna. No hay un registro de una tormenta solar más alta que ese. Por eso es, o sea, como tal, ahí hay mucha información acerca del tema y también de lo que ocurrió en Colombia. Entonces esos efectos llegaron a latitudes y cercanas al Ecuador, que eso sí es rarísimo que haya ocurrido. Según la investigación que se dio científica y por cronistas también de la época, los habitantes de Montería describieron que la luz en el cielo era parecida a una aurora visible, incluso que eran lugares cercanos al ecuador terrestre, como Colombia. Y pues lo normal, como les dije hace un momento, era que se viera tanto en los polos, polo norte o polo sur, pero jamás en la mitad o en el centro de la Tierra. Entonces las luces que brillaban en el cielo eran de colores intensos, que eran como el fenómeno de formas de fuego gigantes que eran como heces. Ustedes ven que son como heces que van en movimiento o en transiciones, lo que uno siempre ve, no sé, en las películas o en los videos. Hoy en día, pues afortunadamente hay muchos registros, entonces pues así uno no puede ir a ver las auroras en persona. Hay muchos videos tanto en Facebook, en YouTube, donde uno más o menos las puede ver y diría que sí sería uno de los fenómenos que en mi vida me gustaría ver, sería lo de las auroras boreales, porque me parece que es un espectáculo natural imperdible. Y el fenómeno fue inusual porque muchos ni siquiera, o sea, estamos hablando igual, 1859, no había redes sociales, no había noticias, no había televisión, no había nada, la gente lo vio, lo describió, pero no entendió qué fue lo que pasó. Entonces, hoy en día nosotros sabemos qué pasó, la gente en esa época simplemente vio el espectáculo y se quedó con la duda de qué fue lo que pasó. Los científicos modernos interpretan esa aurora boreal atípica en una zona de latitud, lo que lo convierte en un fenómeno trópico, del trópico en Colombia. ¿Por qué es tan interesante? Uno, es un evento astronómico global con huella local. Es algo raro que haya ocurrido en Colombia, que no, pues por primera vez no lo que hablábamos al principio, no solamente afectó a Europa o a Estados Unidos, a Norteamérica, sino que también pues se pudieron ver en un lugar muy atípico que fue Colombia y pues dejó muchos testimonios de eso, ya que igual era un lugar poco compatible para las auroras boreales. De hecho, pues han pasado ya casi estamos cerca de los 200 años y no se ha vuelto a repetir, ni hay posibilidades de que se vuelva a repetir, a no ser de que ocurra una tormenta solar como esa, pero pues esa fue la más alta registrada en toda la historia. Conecta ciencia, historia y pues asombro. Algo que, insisto, pues para la época la gente quedó con una incógnita de qué fue lo que pasó.
El inicio también es intrigante porque pues pónganse a pensar ustedes un día normal, en pleno siglo XIX, salir, no sé, a la calle en plena noche y que empiecen a ver luces que brillan y que van surcando el cielo en forma de S, en multicolores. Como les decía hace un segundo, podía ser más unas verdosas si venían cargadas de oxígeno, si eran rojas porque venían bajas. En este caso me imagino que tuvieron que haber sido rojas porque si venían cargadas de oxígeno estaban muy bajas, o si venían cargadas de nitrógeno pues morado, y generalmente vas teniendo las tres a medida que van avanzando. Una explicación que hoy en día dan y que pues es asequible es que se introduce brevemente que es una aurora boreal, porque normalmente no se ven en latitudes bajas. Entonces lo que se dice es que debido a esa tormenta, que fue muy atípica, obviamente la magnitud con la que viajaron esas partículas pues no simplemente cubrieron los polos, sino que se pudieron haber desplazado por otros lugares, y entre esas, digamos, las áreas, porque pues qué probabilidades había de que llegaran precisamente y que pasaran por Colombia, pero pues por ahí se fueron por toda la línea del Ecuador y atravesaron Colombia, más específicamente Montería, que es donde más hay testimonios de esos avistamientos. También cuenta que pudo ser la reacción de la gente de Montería pues totalmente inesperada, porque pues no había un aparato tecnológico ni un conocimiento científico completo pues para la época. Y algo pues bueno, ya van 150 años y es el único fenómeno cósmico y gigantesco que se ha dado en Colombia. De hecho no hay otro fenómeno así de ese tamaño que uno diga ha pasado, ha ocurrido en Colombia, como pues es lo normal, como decía hace un instante, para los países nórdicos. No, es como el único fenómeno que ha pasado y que posiblemente, pues obviamente queda tiempo, pero pues de momento hacia futuro no se ve nada así raro que ocurra. Es un evento muy raro, digamos que no podría hablar, algo que me hacía pensar de la historia es como el cometa Halley, que uno sabe que pasa cada 70 años, pero en ese caso es algo que ocurrió una sola vez en la historia y ya, se sabe que no hay como tal un chance de que vuelva a ocurrir porque no es lo común ni es lo normal y no vuelve a pasar. Eso es muy interesante, no sé, para los que les gusta un poco como todo el tema cósmico y del espacio. Yo creo que para cualquier persona así sueña con ir a Suecia, Finlandia y ver ese fenómeno de las auroras boreales, que igual es poco conocido porque es algo raro ver esos colores en el cielo, pero sería muy interesante poder presenciarlo en persona. ¿Qué opina usted del tema de la aurora boreal colombiana? Aquí yo pensando un poco, y es que eso es lo que sucede en los cielos, que también tiene su cierto misterio. Y pues uno no conoce muy bien qué es lo que está pasando ahorita en estos momentos arriba. Uno no sabe lo que sucede, solamente pues uno vive el día a día y ya. Pero cosas como estas aquí en Colombia, es extrañísimo. Eso me hace recordar como esos fenómenos extraños que también han sucedido en los cielos. Como, no sé, hay un concepto que creo que se le llama cielomotos o algo así, que son esos ruidos fuertes o explosiones o trompetas, que incluso se viralizó mucho en redes sociales, que la gente decía, llegó el apocalipsis. Y es que estos ruidos... Es cierto, lo vi mucho por ahí hace algún tiempo, ¿cierto? Y esta clase de ruidos se escuchaban en el cielo, así sin causa aparente. Y eso ha pasado en distintos países. Y pues la explicación que hasta el momento se le ha dado es que parece que son como ondas sísmicas o fenómenos atmosféricos que no se pueden explicar. Algo así como el aurora boreal aquí en Colombia. Pues muy loco todo, porque pues eso es lo que tiene el cielo. Y más que todo en una época donde, esa época tan antigua, 1800 más o menos que era, pues la gente yo creo que lo asociaba más como al demonio. Bueno, no falta la persona que dijera, no, eso es extraño, eso es rarísimo, que le vamos a poner cuidado, hay que orar. Pero pues era más natural. Yo creo que se asoció más al fin del mundo, dirían como es que era un fenómeno muy extraño a lo cual no estaban acostumbrados, diría como que no, el fin del mundo ya llegó, vean las luces en el cielo, algo así, no sé. Sí, algo así. Incluso hay una historia, ay, qué lástima no recordarla, no me acuerdo en qué país pasó, no sé si fue en 1700, algo así, en donde del cielo comenzaron a verse como esferas que caían. Y eso fue un espectáculo para esa época, solamente apenas cronistas lo alcanzaron a contar. Y eso se llenó las calles, todo el mundo viendo que qué está pasando. Muy raro ese caso, y precisamente era eso, son cosas en el cielo
que no podemos explicar. ¿Qué explicación le puede dar a eso? Y donde igualmente la ciencia no había avanzado tanto. Entonces, no, muy extraño. Y de por sí a veces se confunden. Hay gente que lo confunde con cosas como lo que veníamos hablando, como que no, que el demonio. Otros, como usted decía, no, el fin del mundo. Otros no, los extraterrestres. Otros, bueno, en fin, sacan sus conclusiones. Pero no, muy extraño. Muy extraño el caso. Y sobre todo aquí en Colombia, ¿no? Yo pienso que en otros países también tuvo que verse, ¿no? Porque es que una aurora boreal es grandísima. Y una tormenta solar de esa magnitud, o sea, para que llegara a Sudamérica, tuvo que ser muy brutal. O sea, un poquito más y nos quedamos sin internet, por así decirlo. Porque eso es un fenómeno extrañísimo. Fuera de hecho, yo sí diría casi si es el fin del mundo, porque sí, claro, una tormenta solar podría literal haber acabado con el universo como tal que conocemos, porque igual en sí nosotros dependemos de todo el ecosistema que hay en el universo. O sea, algo que la gente a veces no entiende, pero yo siempre digo que hay más posibilidades de no amanecer vivos que de amanecer vivos, y aún así todos los días amanecemos vivos por gracia de Dios. Que es algo raro, porque o sea, hay tantas cosas que pueden ocurrir que el mundo subsiste es porque, insisto, Dios lo sostiene, porque es que literalmente hay muchas cosas que pueden pasar en el universo que puede hacer que todo colapse, y aún así no pasan. Y son millones y millones de posibilidades de que algo se desencaje, de que algo deje de funcionar, de que choque algo y genere un caos total. Hay muchas cosas en el universo a las cuales uno pues poco entiende y poco conoce, porque pues el ser humano poco conoce más allá de lo que podemos ver. Y hablando de ese tema, me parece muy interesante esa acotación. O sea, más posibilidades de no amanecer vivos. Y es cierto, o sea, es que el universo es tan grande que ahí sí podríamos decir 1000 maneras de morir. Hay un fenómeno que pasa en el universo que se sabe que existe, se llama el gran atractor. O sea, ¿alguna vez usted ha escuchado sobre el gran atractor? Resulta que la vez supe eso, me causó como un poco de intriga, pero algo como, pucha, algún día nos vamos a morir. Porque es rarísimo. O sea, el gran atractor se puede decir que es una anomalía, pero rarísima en el universo que pasa y que pasa ahorita está funcionando. Resulta que es como una concentración masiva de materia, algo así. Y eso queda a una distancia muy larga, pero no se puede observar, pero se sabe que existe. Y entonces, ¿por qué no se puede observar? Porque científicamente se ha descubierto que queda en una zona llamada la zona de evitación. ¿Sí? Es una región del cielo que usted no puede observar porque hay polvo y hay muchas estrellas de nuestra propia galaxia que tapa ese lugar, que le llaman el gran atractor. ¿Qué hace el gran atractor? Pues simplemente que todas las galaxias cercanas, incluida nuestra Vía Láctea, se mueven hacia él. O sea, se dice que más o menos son como 600 kilómetros por segundo. Actualmente nos estamos moviendo hacia el gran atractor. Hay quienes dicen que es como un agujero negro gigantesco, pero muy gigante, que nos está trayendo hacia él. Pero sino que como el universo se expande, tal vez no pase, pero es rarísimo, porque pues es un misterio de la ciencia, pero no le deja esa sensación de qué pasaría si nos acercáramos allá, algo que no hemos visto, algo que está allá, y como que le deja ese miedo, ¿no? Lo miedo a lo desconocido es una cosa muy berraca. Es que claro, es que el universo en sí es tan grande que ahí salen demasiados temas, porque por ejemplo con los agujeros negros, con lo que yo decía hace un momento, porque es que la Tierra está ubicada exactamente donde tiene que estar, porque si estuviera, no sé, 1 centímetro más lejos del Sol, nos congelaríamos, y si estuviéramos 1 centímetro más cerca, nos quemaríamos. Entonces está perfectamente donde tiene que estar. Y hay que tener en cuenta que independientemente de todos los factores, la Tierra igual está condenada a la destrucción. ¿Por qué? Porque esta galaxia depende en sí de la estrella mayor que hay acá, que vendría siendo el Sol. Y el Sol, como cualquier otra estrella, tiene caducidad. Todas las estrellas en su momento mueren. Y el Sol no es la excepción. En el momento en que esa estrella muera, pues todo el sistema que nosotros conocemos muere, porque sabemos que la Tierra y en sí todo el sistema solar pues gira en torno al Sol. Entonces como tal dejará de existir todo eso. Ahora si a eso le sumamos el tema de los agujeros negros, que igual pues ya es algo que está totalmente confirmado y hay muchas pruebas de ello. Y hay muchos, porque no estamos hablando de como que es que hay un agujero negro, hay muchísimos agujeros negros.
y pues es casi como una boca sin fin, ¿no? Porque obviamente se va alimentando de todo lo que va pasando cerca. Y insisto, o sea, la galaxia en la que nosotros estamos es una de millones. Entonces realmente las posibilidades que nosotros tenemos son, no sé si más por una película de niños, pero para una comparación que se entienda, no sé si en su caso usted la ha visto, que es muy conocida esta de la de este elefante Orton, no me acuerdo en sí del nombre de la película, es Al mundo de los quién, creo que se llama. Que él encuentra que en una flor, se me olvidó, creo que tiene un diente de león, hay una civilización. Pero solamente él los escucha, pues por las orejas tan grandes que tiene el elefante, solamente él logra escuchar las voces que salen de ese mundo. Entonces él empieza a comunicarse con ese mundo y él trata de cuidar ese diente de león para que pues no lo destruyan, o sea, la gente no pase y lo pise, para que los otros animales no lo destruyan. Entonces él lo empieza a cuidar y busca llevarlo a un lugar donde esté seguro y se comunica con el alcalde de ese lugar diciéndoles que los bajan en un lugar seguro. Más o menos algo así, o sea, las posibilidades que nosotros tenemos son mínimas, pero aún así todo se mantiene, pero nosotros vivimos creyendo que, no, o sea, uno se acuesta y uno dice como que mañana nos levantamos y hacemos planes y esto y lo otro, pero realmente las posibilidades no son tan altas como nosotros creemos, porque es que el universo es muy grande. El orden como está establecido es un milagro, de verdad. Vivimos desde milagro, porque si todo está en su orden, cualquier cosita que rompa el bucle en el que está metido o sometido ese orden, ya adiós. Ahí por ponernos ahí un poquito apocalípticos, pues eso es lo que va a suceder, ¿no? Muchas cosas que se nombran, por ejemplo, en la Biblia o en el Apocalipsis, vienen del universo. Y es factible, porque ¿qué más? ¿Dónde más? Y ahí se va a acabar todo. Pero es el mundo y esas cosas extrañas que pasan, pues pienso que no son tan normales como las veían los antiguos. Como que, sí, yo la dibujo tal en una cueva y ya. No, ya ahorita pues con todo lo que hemos vivido, la tecnología y cómo el mundo se está acercando, pues pienso que ya estamos al borde de algo va a pasar, un fin, pero pues bueno, ¿qué va a pasar más adelante? Bueno, Andrés, yo pienso que ya, ¿no? Para despedirnos y darle como conclusión a estas 4 historias, espero que les haya gustado mucho este momento, este podcast, y que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté, la verdad, pues investigando las historias, hablándolas, porque pues hablar es vivir, es como sentir, es contar esa historia. Y nada, pues seguir descubriendo, porque el mundo es un misterio y hacernos preguntas, darle lógica a cosas, descubrir que hay más allá, nos hace pensar que vivimos en algo más profundo de lo que tal vez no alcanzamos a observar. Sí, claro, aprender cosas, porque por ejemplo, tanto lo de la Laguna de Tota como lo de la pirámide no lo sabía, entonces hoy aprendí algo nuevo y claramente investigando también las historias que traje. No, yo tampoco, yo no sabía mucho menos que del asesino de Cali, de los mangoles creo que se llama. Los asesinos de los mangones. Mangones, nada que ver, pues asesinos que quedan aquí en nuestro país impunes, o una aurora boreal, mucho menos que aquí alguna vez se supo de ella. Nada que ver, aquí pues aprendemos todos. Damos por concluida, pero que la gente que vaya llegando y se pueda seguir conociendo también estas historias que pues son nuevas para todos, y que el que también quiera enviar historias o más investigación de algo lo puede hacer. Puede dejar en un comentario si lo enviar. Nos despedimos, ya fueron bienvenidos, ahora también los invitamos a salir de alguna manera y que sigan conectados a Categoría de Historias.